Muy bien, muy buenas noches, queridos participantes. Es un placer darles la bienvenida a BeLawyer. Soy Emileta Mayo y tengo el honor de acompañarlos en esta primera sesión del tercer módulo del Diplomado de Inteligencia Artificial, Derecho y Robots. En esta ocasión se abordará el tema de introducción, evolución y clasificación de los robots de la mano de un excelente abogado. El día de hoy nos acompaña Henry Valdivieso Vázquez, quien es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, quien actualmente cursa la carrera de Derecho Informático en el posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cuenta además con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido miembro de la Comisión de Derecho Tecnológico del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Su destacada trayectoria incluye un rol como analista de transformación digital en el sector privado y analista de innovación digital en el sector público. También es director general y cofundador de BeLawyer, investigador apasionado por la tecnología, el derecho y el universo de Marvel. Queridos participantes que nos acompañan desde las aulas virtuales, desde aquí el Zoom y en la transmisión por nuestras redes sociales, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en cualquier momento de la sesión, las cuales el ponente se tomará el tiempo para poder responderlas en el desarrollo de la clase o al finalizar de la misma. Muy bien, estimado doctor Valdivieso, estamos profundamente agradecidos por contar con su presencia el día de hoy y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamilet. Gracias a todos los presentes por estar aquí compartiendo hoy un día más en el Diplomado de Inteligencia Artificial, Robots y Derecho. La verdad es que cuando iniciamos esta travesía, digámoslo, para poder organizar este diplomado, había sido bastante desafiante, dado que el tema que se va a abordar de inteligencia artificial está bastante popular, bastante novedoso, pero no es algo nuevo. Del mismo modo con los robots. Sin embargo, lo que sí es nuevo es el impacto que está teniendo el derecho y todos los esfuerzos que estemos haciendo desde la comunidad jurídica nacional e internacional por legislar en esa materia, por de alguna manera estar lo más rápido y cerca a lo que la tecnología está avanzando, porque por decir de alguna manera, el mes pasado, Tesla, bueno, Elon Musk a través de Tesla presentaban varios robots, pero actualmente, hoy en día, digamos este mes, se están presentando nuevas actualizaciones, cada vez más desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, todo eso, la verdad, es bastante desafiante para el derecho. Entonces, es muy importante que podamos realizar estas capacitaciones, podamos aprender, podamos debatir, podamos conversar. Hoy particularmente yo me he tomado el reto de poder exponer sobre el tema de derecho de los robots, que es un tema bastante nuevo y en el cual estoy investigando, pues porque es parte de mi posgrado de Derecho Informático en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, antes de poder iniciar con las presentaciones de las diapositivas, les voy a compartir dos videos pequeñitos, como para que sirva de introducción, que probablemente lo hayan visto, ¿no? Y si no lo han visto, excelente, porque la idea es que podamos tener esto en mente y luego introducirnos en todo lo que va a ser este tema, que es bastante introductorio, porque luego vamos a ver en el resto del módulo 3 y en el módulo 4 la inteligencia artificial aplicada ya con el uso de la robótica, porque los robots como tal no utilizan, digamos, desde sus inicios no siempre han utilizado inteligencia artificial, sobre todo no la inteligencia artificial generativa que hoy en día es el boom, por decirlo de alguna manera. Entonces, voy a compartir pantalla, les voy a compartir un video para que podamos apreciar esto. Le pido por favor al equipo que me pueda confirmar que se escucha. A ver, vamos a ver. Ya, ahí estoy compartiendo toda mi pantalla para que podamos ver. Son dos pequeños videos. El primer video es de 4 minutos y el segundo video es de 2 minutos. Así que voy a compartir y por favor espero que me confirmen que se puede escuchar. A ver. Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, 11 de octubre de 2017. ¿Se está viendo? ¿Se está escuchando? El equipo de BeLawyer que me Sí, confirme, por favor.
Sí, estimado doctor, se logra apreciar bien y se escucha perfectamente. Perfecto. Entonces vamos a ver este primer video. Es básicamente sobre el robot Sofía. Y luego vamos a ver otro que es chiquito, solo de 2 minutos. Así que con ello vamos a ir de lleno a todo lo que nos resta en los próximos minutos. Bien, ese ha sido el primer video y ahora vamos a ver el segundo, que casualmente es de la presentación de Tesla o el Optimus hace poco más de 3 semanas aproximadamente, en el que Elon Musk presentó, pero la presentación dura bastante, dura como 2 horas más o menos. Sin embargo, aquí vamos a ver un pequeño extracto que es básicamente el mismo canal oficial de Tesla. Entonces, vamos a ver esto y ya con ello empezamos oficialmente la exposición. Esto para mí es bastante importante, puesto que vamos a debatir sobre ello más adelante. Muy bien, entonces ya hemos visto estos dos pequeños videos que en pocas palabras resumen bastante bien digamos, la clase de hoy, porque vamos a hablar sobre de forma introductoria, todo lo que es lo que son los robots, cuál es la definición que se debe tener o entender por robots, el proceso de evolución histórica, si es que estos robots han aparecido reciente o con la aparición de la inteligencia artificial o cuándo nacen y por supuesto vamos a ver los robots más emblemáticos y los problemas jurídicos que hay. No vamos a hablar de los temas sociales porque ya sabemos que ahí nos vamos a pasar toda la noche debatiendo en el tema. Entonces ahora sí voy a compartir la presentación. Creo que ahí sí se logra visualizar. Sí, ya, perfecto. A ver, quiero tener el chat acá para poder. Ya, perfecto, listo. Muchas gracias. Ahora sí, vamos entonces a empezar. Bien, vamos a ver entonces. Los 6 puntos principales, o bueno, 7 puntos principales que vamos a abordar hoy van a ser una breve introducción, ¿no? de lo que es la robótica, el derecho de los robots, el impacto de la tecnología que está teniendo, qué debemos entender por robots o a qué la doctrina, los expertos, los informáticos, los ingenieros entienden como robot. Por supuesto, lo que les comentaba, la evolución histórica, la clasificación de los robots como tal, los robots emblemáticos que se han dado, solamente vamos a hablar de algunos de ellos, incluyendo algunos de los que ustedes han visto ya hace un momento en el video y qué problemas se van a abordar o que se están dando, que se están presentando, que para el cual es necesario que el derecho tenga que estar ahí raudamente legislando y sobre todo las personas que crean el derecho, los legisladores, tienen que ponerse de acuerdo para poder tomar una decisión y legislar en base a ello, ¿no? Entonces,
y una reflexión pequeñita al final. A diferencia de la semana pasada que habíamos abordado sobre la inteligencia artificial, ¿no? Ahora vamos a abordar otro punto. Entonces, los robots, para empezar, han dejado de ser un sueño de ciencia ficción. ¿No? Entonces, estoy seguro que muchos de nosotros al menos conocemos a una de las figuras que estamos viendo en pantalla. Imposible poder dejar de mencionar a Terminator, a Optimus Prime, a Cyborg, a Iron Man, a Wall-E, por supuesto, a Robocop y ahora último a Robot Salvaje. ¿No? Todos estos personajes, estas figuras icónicas para nosotros que a lo mucho o para, digamos, hace algunos años o cuando lo hemos visto por primera vez en la película, sobre todo en la película de Terminator, pues impensable creer que si te decían que cuando estabas viendo Terminator hace 20 años, 30 años, que el futuro va a haber robots, va a ser posible que hayan robots como lo que hemos visto en Optimus en el caso de Tesla, hubiéramos dicho, no, ustedes están locos, ¿cómo va a ser eso posible? O si nos dijeran en el 2008, cuando vimos por primera vez Iron Man, la película, que se van a desarrollar armas de ese nivel, pues, seguiríamos pensando que no es posible, pero como vemos actualmente que sí es posible, estamos viviendo esos cambios a nivel de tecnología, pues ya deja de ser un sueño de ciencia ficción y se convierte en una realidad que transforma nuestras vidas y desafía sobre todo al sistema jurídico mundial. Entonces, esta afirmación, ¿no? El hecho de que ya deja de ser, por lo tanto, ciencia ficción y se convierte en realidad, em, deja, o sea, afirma y evidencia bastante todo el impacto que estamos viviendo sobre el avance y la evolución de la robótica como tal, en el mundo moderno, en el mundo actual, en nuestros días. ¿Por qué decimos esto? Porque solamente como para recordar, a lo largo de toda la humanidad, el hombre siempre ha estado vinculado a herramientas que han mejorado o han permitido un mejor desempeño, por decirlo de alguna manera, de la vida. Herramientas como el fuego o de repente las herramientas para la caza o la pesca, en el caso del Homo erectus, el Homo sapiens o las máquinas de a vapor, por ejemplo, no muchísimos años más adelante, luego de la Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, con la Revolución Industrial, la primera, la segunda. Entonces, todos estos cambios a nivel de tecnología han ido permitiendo que diversas disciplinas sumen a lo que actualmente se conoce como la robótica, ¿no? Por ejemplo, estas máquinas que han pasado de ser máquinas electrónicas, hidráulicas, que funcionaban a vapor, y ahora que por supuesto pues funcionan con ingeniería informática e inteligencia artificial. Entonces, ha sido todo un, digamos, un proceso evolutivo y se va a seguir dando y se va a seguir desarrollando en esa manera y que finalmente tiene un impacto muy grande, muy relevante en el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, en respuesta a todo ello, el derecho lo que tiene que hacer es replantearse lo que ha conocido por toda su humanidad, por toda la existencia, la forma en cómo se tiene que regular estas nuevas situaciones en la que no solamente vemos algo que nosotros estamos creando en similitud a nuestra capacidad intelectual, que es la inteligencia artificial, sino seres que en principio tienen una apariencia bastante real a la de nosotros. Como mencionábamos en el video, en el caso de Sofía, el robot de Arabia Saudita. Entonces, el derecho justamente lo que está haciendo es tratar de ganar, legislar lo más rápido que puede para poder estar a la par con los cambios modernos en cuanto a la robótica. Entonces, em, y obviamente uno de los aspectos más relevantes que lo vamos a ver en 3 sesiones adelante es la personalidad electrónica. La personalidad electrónica que lo que busca es
plantearse o fomentar el debate si es posible otorgársele una clasificación jurídica a los robots. Obviamente no a cualquier tipo de robots. Más adelante vamos a ver cuántos tipos de robots hay o qué tipos de robots hay o en función a qué se clasifica. Sino es el hecho de que los robots más sofisticados, con mayor nivel de interacción cognitiva, un nivel de automatización y autonomía en las decisiones, pues puedan tener algún tipo de responsabilidad por los actos y las decisiones que estos toman. Porque ya no solamente son máquinas programables o automáticas, sino también son máquinas que están tomando decisiones en base a cualquier cantidad de base de datos que están siendo utilizados en base a conectarse a través de las redes, a través del sistema neuronal, como les expliqué la vez pasada, y por supuesto conectarse a Internet y a tomar datos, ¿no? Y en base a eso, en función a eso y al preentrenamiento que ha recibido, tomar decisiones que pueden en alguna medida ser cuestionables, incluso pueden impactarnos la vida del ser humano. Entonces, todo esto es, digamos, como que la larga introducción para el tema que vamos a desarrollar en el módulo 3 y en el módulo 4 de todo este diplomado. Entonces, ¿qué podemos entender por robot? ¿Qué es un robot? Un robot es mi celular, un robot es una calculadora, por ejemplo, o solamente son dispositivos electrónicos que han sido programados para realizar una determinada actividad y ya, ¿no? Entonces, tenemos que partir que autores como por ejemplo Moisés Barrios, em, no sé, o sea, lo que señalan es que no existe una definición tal cual e uniforme por toda la doctrina que diga que robot es A, B, C y ya, sino al contrario, robot es el término que se utiliza para referirse a una máquina automática que es programable y multifuncional, pero apropiada a la época y según las funciones acorde a la tecnología de su tiempo, de su momento. Porque si, por ejemplo, anteriormente a lo que hoy conocemos como robots se denominaban autómatas, autómatas que funcionaban básicamente a través de funciones operativas, a través de prensas hidráulicas, por ejemplo, o estaban programados para una sola función, digamos, no tenían el concepto de que actualmente se conoce como robot. Y ahora, si ya con el desarrollo de la AGI, la inteligencia artificial general, y una inteligencia artificial, perdón, una robótica sumamente desarrollada, combinando estos dos, la aplicación de la AGI, la inteligencia artificial general, o la singularidad, que hablaríamos pues de, con lo que les comenté la vez pasada, de un momento, una situación en la historia en la que ya la inteligencia artificial domina nuestra capacidad humana y con una robótica bastante desarrollada, sofisticada, altísimamente, ya de repente ni siquiera se van a llamar robots. Entonces el concepto va a ir evolucionando y se va a ir acomodando, adecuando a la situación de la época con la tecnología que en la que cuenta. Andrés Barrios nos dice, el profesor español, nos dice que es importante que a lo largo y actualmente, como conocemos a los robots, es que son máquinas que han sido programadas, automatizadas para la toma de decisiones con el objetivo de ayudar al ser humano. Nada más. Y en algunas oportunidades o ocasiones reemplazarlos cuando se tratan de actividades monótonas y bastante aburridas para el individuo, como vemos en los robots industriales o los robots que son utilizados en situaciones médicas para operaciones de altísima complejidad que, por supuesto, para la capacidad humana sería extremadamente difícil. Entonces, esto es lo que se entiende por un robot, ¿no? Una máquina autónoma que es programable, que toma decisiones autónomas como tal y que sirve para ayudar a las labores del ser humano o para reemplazarlas en situaciones particulares. No como tal de que un robot no va a reemplazar al ser humano per se,
sino en actividades específicas que son muy monótonas o repetitivas. Entonces, eso es claramente la definición de robot. Ahora, vamos a hablar de manera breve. Algunos, me parece que son 7, 8 hitos de toda la evolución de los robots, de la robótica como tal, en esta ponencia, porque si no, nos va a dar la noche, digamos acá. Entonces, es importante mencionar que el tema de la creación de máquinas o robots o figuras que se tengan una similitud a nosotros ha sido una pasión que hemos compartido a lo largo de toda nuestra existencia. Obviamente con la tecnología de la época, pero es algo que nos fascina. Es algo que, por ejemplo, a más de uno de los presentes de repente les fascina el tema de la película de los Transformers, o se alucina, digamos, tener superpoderes como Iron Man, o por ejemplo, ¿no? Entonces, como seres humanos, nos hemos apasionado, nos hemos bastante, digamos, ilusionados con la idea y estamos ahí tercos con la idea de desarrollar o de crear un ser humano, como vimos en el video, para puede ser con el objetivo de repente crear algo que nos haga sentir dioses, de que creamos vida, creamos inteligencia, o simplemente para pues acompañarnos, ¿no? Ya que a veces a ver que en algunas situaciones resulta difícil la interacción humano-humano. Víctor, te escuchamos. Víctor, ¿has levantado la mano? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Víctor. ¿Me copia? Sí, se te escucha fuerte y claro. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Dos preguntas, profesor. Una, dado el avance que está teniendo la IA, que es ya constante en todos los diferentes campos, ¿ya? ¿Usted cree que llega un momento más adelante los robots, en este caso los guías, los que hay, sean más adelante sujetos de derecho? Uno, esa es una pregunta. Y lo segundo, justo me hizo mucho pensar en la cosa anterior, y se lo pregunto a usted, dado que también la IA posible está presente en todos los rubros, y ya, por decir, en este caso en la industria automotriz, que más adelante van a llegar los autos sin conductor, manejados obviamente por IA, conducidos por IA, y si esta es una determinada marca X, por decirle, sale en la carretera conduciendo y ocasiona un accidente, no hay una responsabilidad civil extracontractual. ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿El dueño de la marca, por decirle, o el que creó el programa este de IA? En este caso, ¿cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, Víctor, por tu participación, bastante importante y precisa en el momento que estoy desarrollando la ponencia. En, bueno, para empezar, tu primera pregunta ha sido sobre si los robots en algún momento el derecho les va a otorgar la condición de personalidad jurídica. Mi respuesta corta es que sí. Yo estoy desarrollando la teoría, parte de mi investigación para mi tesis. Cuando la termine la publicaré y se las compartiré. Y estoy de acuerdo, estoy dentro del grupo de abogados, juristas, dentro de la doctrina, que creemos fehacientemente que en algún momento no solo el derecho, sino la sociedad va a tener que exigir que se les haga responsables, por lo tanto que se les atribuya una personalidad electrónica, porque la presencia de las máquinas con autonomía y con capacidad de interacción cognitiva va a ser tanta que ya van a decir, no, ¿saben qué? Me rindo. Estoy de acuerdo con que se legisle a favor de crear la personalidad electrónica para la inteligencia artificial y robots con capacidad autónoma. No, no para cualquier robot, ¿no? Digamos, no le vamos a dar personalidad electrónica a un robot de limpieza, pues, ¿no? Porque ha quebrado el jarrón y ya está. De repente, digo, por poner un ejemplo. Entonces, sí, va a llegar ese momento. ¿Cuándo? No lo sabemos. Al menos ahora tenemos desde el 2017 la recomendación que ha hecho el Parlamento Europeo a través de los documentos públicos que existen del pronunciamiento, en el que se pone a disposición de toda la comunidad jurídica nacional e internacional
para que podamos debatir si el derecho debe otorgársele o debe reconocerle personalidad electrónica o no. Y eso justamente lo vamos a ver con detalle en 3 clases más adelante, me parece, con la subjetividad jurídica, que básicamente aborda ese tema. También tema de investigación lo va a dictar el doctor Carlos Agurto, quien también es investigador sobre el tema, y ahí vamos a ampliar todo. Ahora, sobre la pregunta número 2, que lleva a la pregunta número 1, en relación si un automóvil autónomo genera un accidente, ¿quién es responsable? Lo que la doctrina actual está desarrollando es la redefinición de los elementos del juicio de eh, atribución de la responsabilidad civil. Actualmente vemos que existe pues, los clásicos que conocemos, ¿no? El nexo causal, ¿no? La imputación y todo lo demás. Hay un sector de la doctrina, profesores españoles sobre todo, ¿no? Como el profesor Andrés Barrios, profesores colombianos, que están viendo la opción de crear un componente o un elemento más que se deba a considerar al momento de hacer el juicio de la valoración para atribuir la responsabilidad civil extracontractual en estos casos, porque actualmente se ha identificado a más de un sujeto posible responsable. Tenemos en primer lugar al responsable, que podría ser el programador. En segundo lugar, al propio usuario, que pues usa el producto. Y este usuario estaría revestido porque el producto había sido defectuoso. También podemos tener a la entidad certificante de este tipo de tecnologías o a la empresa que vende esto. Entonces ya aquí simplemente estamos hablando de 5 sujetos posibles de responsabilidad. Lo que les comenté la vez pasada, en el caso de Uber, que se dio en Estados Unidos, en el que Uber reconoció y dijo, sí, mi algoritmo no estaba del todo desarrollado y ha cometido un error al momento de identificar a una persona de color en la noche y lo ha atropellado. Entonces ellos han asumido la responsabilidad de, el accidente. Entonces, dependiendo y de acuerdo al caso, al momento de hacer la valoración, ¿no? Con todos los criterios de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, la valoración se va a determinar el caso concreto. Esto está en desarrollo, no hay una pronunciación, al menos como tal, no hay una norma aquí en Perú que diga sí, se atribuye a tal, a cual, todo esto, todavía no. Además que las normas, digamos, la existencia de vehículos autónomos ya existen en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? En Europa sobre todo, pero la legislación allá está muchísimo más avanzada. Solo decir que ya tenemos una ley de inteligencia artificial, entonces por ahí es como que están tratando de legislar lo más rápido posible, digamos. Ahora, y sí, en efecto, lo que dice Diana es de que crear esta figura de personalidad electrónica implica darles derechos y reconocerles obligaciones. Por supuesto, y estos derechos casualmente están enmarcados en 3 leyes de la robótica, que lo vamos a ver en breves. Ahora les explico. Entonces, Herón de Alejandría era, pues, saben, ¿no? En el año 85 después de Cristo, el siglo I, en el que aficionado por estos autómatas, a que así era como se denominaban anteriormente, a lo que hoy conocemos como robots, desarrolla los primeros autónomos conocidos influenciados por figuras mecánicas que funcionaban básicamente mediante una máquina a vapor, digamos. Entonces, ya, como ven en la figura, no tenía mayor impacto, no era programable, perdón, no tenía decisión autónoma, no había inteligencia artificial, entonces, por ahí lo primero, digamos, incluso más adelante, años posteriores, incluso hasta en las mitologías, ¿no? Se habla, ¿no? De la existencia de autómatas, ¿no? Como les digo, este tema de que el hombre ha querido crear máquinas que generen similitud en cuanto a las actividades que hacemos los humanos, ha sido una pasión que ha tenido a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Y lo estamos estudiando, lo estamos viendo. Luego ya por el siglo XIII aproximadamente, vemos que se crea el elefante autómata, que esto básicamente era un reloj.
un reloj que tenía figura de elefante, como lo ven en la figura, pero que funcionaba también bajo control hidráulico, ¿no? Y estaba programado para hacer solo específicamente dar la hora. Pero ya era pues una máquina, algo que impensable para la época y con la tecnología que había. Luego, un hito bastante importante es de que ya por el siglo XV aproximadamente, Leonardo da Vinci diseña lo que conocemos como el caballero mecánico. Solamente diseña, ojo, porque no se construye en su época. Nunca fue construido en su época, porque no había la tecnología. Como ven ahí, estaba simplemente diseñado tal cual, con los engranajes y ya está. Pero ¿qué sucede? Que ya en la época había, digamos, esta fascinación por querer tratar de replicar la figura humana a través de una máquina. Entonces vemos que se dan digamos, este tipo de avances tecnológicos. Pero más adelante, años más tarde, ya se logra, digamos, como que ensamblar y obviamente demuestra pues la primera figura humanoide, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos que destacar que en el año 1920, ya en el siglo anterior, a Karel Capek, un ingeniero que publica su libro Romus Universal Robots y por primera vez, así como se acuerdan de Alan Turing, ¿no? Que acuñó por primera vez el término de inteligencia artificial, o bueno, diseñó el test de Alan Turing y que luego vemos que otro autor lo utiliza por primera vez. Lo mismo pasa aquí. Por primera vez se utiliza ya el término robot. ¿Por qué? Porque viene del vocabulario, perdón, de la palabra robota, ¿no? De la palabra que significaba básicamente o que hacía referencia a el trabajo forzoso. Porque para ese entonces todo lo que digamos, se pensaba era, y actualmente, ¿no? Era que se hagan máquinas o se construyan máquinas que busquen realizar o duplicar o realizar el trabajo que los humanos, pues, no querían hacer. Básicamente para demostrar su poderío, ¿no? Su sometimiento. Entonces, y luego está la figura de Isaac Asimov, que es bastante importante porque él, digamos, formula las tres leyes de la robótica digamos, en la publicación de Runaround. ¿Por qué? Porque él es de los primeros, o por así decir, el primero que advierte su preocupación por lo que se está desarrollando, por lo que la tecnología está desarrollando. La primera ley básicamente es que dice, un robot no puede dañar a un ser humano, ni por acción ni omisión. ¿No? No puede permitir que el ser humano sufra ningún tipo de daño. La segunda ley implica de que un robot debe obedecer todas las órdenes dadas por los humanos, excepto si esta orden va contra la primera, por supuesto, ¿no? Es decir, si un humano le dice, oye, mata al otro, no lo puede hacer, ¿no? Porque no puede permitirse el dañar. Y por supuesto, la tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto su propia existencia con la de la primera y la segunda ley. Un hombre bastante visionario, bastante, o sea, básico, lo que hoy conocemos como ética o bioética al momento de desarrollar o de programar los sesgos, o sea, bastantes, imagínense, miren, ya en 1942 ya tenían esa visión, ¿no? Entonces, luego tenemos a Unimation, este robot, Unimate, perdón, que fue fundada por la compañía Unimation, que es el primer, ¿no? El primer robot industrial. Era una máquina simple que permitía, pues, realizar acciones de producción como pintar, ¿no? Pero, pues, para la época, ya hace casi aproximadamente 60, 80, 70 años, casi 80 años, era pues un logro bastante importante dentro de la robótica. Y obviamente, ya años posteriormente, se crea Shakey. En el Instituto de Stanford crea Shakey y este va a ser el primero, el que va a tomar decisiones autónomas, porque va a trabajar con inteligencia artificial. No sé si se acuerdan que ya en los años 70 también ya se habían descubierto las redes neuronales profundas, pero también luego hubo el tema del invierno de la inteligencia artificial y todo lo demás. Entonces, ahora,
la robótica, desde que digamos, descubre se atañe por primera vez el tema de inteligencia artificial allá en la conferencia de Danmore en Estados Unidos, es que obviamente se apasionan en que estamos construyendo máquinas. Y ahora imagínense máquinas con inteligencia artificial. Ahora, imagínense máquinas con inteligencia artificial más informática, más acceso a Internet. Entonces, los tipos de esa época pues eran visionarios, pero tenían limitantes que era la tecnología. Entonces, Shaky representó el primer robot que tomaba sus propias decisiones, porque se movía y lo que hacía eran ponerle obstáculos y estos los evadía. Entonces, tomaba sus propias decisiones, digamos. Entonces, con el advenimiento de la tecnología, ¿no? Un año después de que yo nazco, se lanza por primera vez el robot explorador a Marte, ¿no? El Sojourner, pues, se va en esta exploración, pues, ahí como lo ven, incluso hay videos en internet donde pues se ve todo el trabajo y ya encontrábamos cada vez más cerca, o nos encontrábamos cada vez más cerca a lo que se ve actualmente, el primer robot de limpieza. Esto se dio en el 2002, Roomba, que revolucionó la forma de, digamos, tener electrodomésticos dentro de casa porque ya hacían actividades por sí mismo. Estaban ya con un nivel más sofisticado de inteligencia, digamos. Entonces, ahí tenemos, y luego, obviamente, actualmente tenemos a la robótica con inteligencia artificial moderna, generativa, como es el caso de Sofía, como es el caso del Optimus presentado por Tesla. Entonces, obviamente, todo esto ya cambia la vida del ser humano para siempre, completamente, para siempre. Ya no va a volver a ser lo que antes era. Para siempre hemos cambiado nuestra vida, digamos. Ahora, obviamente, el desarrollo de todo esto nos ha hecho advertir a la doctrina y clasificarla a la robótica o a los robots, primero por su función. ¿Qué tipo de robots hay? Robots industriales, robots de servicio, robots médicos, robots educativos, de exploración, como hemos visto en el caso de los robots que han ido a Marte. ¿Por qué? Porque básicamente, en el caso de los industriales, todos nos queda clarísimo, ¿verdad? En el caso de los robots de servicio, pues tenemos a Roomba, ¿no? Que era una aspiradora, por decirlo de alguna manera, robótica, o los robots de vigilancia, ¿no? O los brazos, ¿no? Que están dedicados a pintar, como en el caso de Unimate, por ejemplo. En el caso de robots médicos, pues clarísimo queda ahí, ¿no? A que estas máquinas que realizan cirugías, sobre todo en temas cardíacos, ¿no? O que están asistidos por los médicos. Entonces, en los robots educativos tenemos a Lego, ¿no? El claro ejemplo Lego, ¿no? Y por supuesto los de exploración, como vemos el Curiosity, que se fue a Marte también, o robots submarinos, que pues estamos actualmente en constante investigación del mar y en realidad todo lo que queremos explorar y no queremos enviar a seres humanos, diseñamos un robot, lo programamos para tal, le metemos inteligencia artificial y lo mandamos. Entonces, por ahí está, base su función. Por su movilidad tenemos a los robots estacionarios, a los móviles, a los aéreos y los terrestres, por supuesto. Ahora, los estacionarios no se mueven de un lugar, como los brazos robóticos en una línea de ensamblaje, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a las grandes industrias, están ahí, pero están realizando una determinada función ahí estáticos. Están ahí presentes. Ahora, los robots móviles, pues ya hemos visto, ¿no? El caso de los vehículos autónomos, que están desarrollados por Tesla, por Uber, y en el caso de los aéreos, a los drones de vigilancia, en el caso de los terrestres, pues no sé si han visto estos perritos, o bueno, que tienen apariencia de perritos, ¿no? Que incluso utilizan o tienen la función de utilizar armamento. Supuestamente es para proteger en la seguridad nacional de países, ¿no? Ya ustedes imagínense, ¿no? ¿Qué países bélicos tenemos? Entonces, también tenemos a los robots que por su apariencia son robots humanoides, que es por lo general a lo que se trata de llegar.
Porque sí se acuerdan que en el desarrollo de la inteligencia artificial habíamos identificado una paradoja que era de que para el ser humano lo que es difícil, para la máquina no lo es, pero lo que para el ser humano es algo sencillo como moverse o reír, para la máquina es prácticamente imposible. Entonces, estas tareas del ser humano lo que se busca es justamente identificar o plasmar lo más idéntico al ser humano. En este caso es humanoide, que tiene una apariencia antropomorfa. Los zoomorfos, los que se parecen a los animales, ¿no? Ahí está claro el tema del perro robot de Sony, por ejemplo. Y los no antropomorfos, que simplemente son las industriales, las máquinas, los brazos hidráulicos para pintura, ¿no? Los brazos para las operaciones y esas cosas. Tienen ahí su apariencia. Y por supuesto, por grado de autonomía. Aquí tenemos los robots autónomos, los semiautónomos y los teleoperados. Bueno, los autónomos ya imposible de cómo mencionarlo, los vehículos son un claro ejemplo, ¿no? Los semiautónomos es que tienen una intervención humana. Por ejemplo, los drones serían un semiautónomos porque ellos están programados para hacer determinada cosa, pero también están siendo manipulados vía un control remoto. En algunos casos simplemente están funcionando, PIN se lo manda y ya está, ya hacen la tarea. Pero en otros casos hay que manipularlos con control remoto. Y los teleoperados, por supuesto, los robots de cirugía son el mejor ejemplo que puede existir porque están en funcionamiento y en contacto directo con el médico que presta asistencia para tal, ¿no? Entonces, y por último tenemos a los robots por tipo de energía, ¿no? Y esto sí, ya básicamente casi todos actualmente ya son eléctricos, ¿no? Porque los hidráulicos y los que funcionaban antiguamente los autómatas, pues sí, ¿no? Funcionaban máquina a vapor, con agua, en fin. Actualmente ya esa definición como tal ya no, digamos, ya no está tanto presente. Pero para efectos de la clasificación está, para efectos de la teoría y para efectos del entendimiento, porque estamos hablando netamente introductorio, ¿no? Básicamente ver lo que luego se vincula con el derecho. Vemos entonces en qué momento, por ejemplo, el robot de cirugía, pues mata a una persona, se le atribuye una responsabilidad al médico que está haciendo uso de, o a la propia máquina que está haciendo uso también. Entonces, esas cuestiones ya lo vamos a ir ver más adelante, pero ahora es importante que se entienda un poco la teoría. Ahora, los robots emblemáticos, como ya les mencioné, Unimate, ¿no? En 1961, digamos, este robot marca el inicio de la automatización industrial. Casualmente se da básicamente una época de bastante apogeo de todo lo que era la revolución industrial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora, también tenemos a Shaky, que ya les comenté, que era el primer robot autónomo que se evadía los obstáculos que se le ponía, ¿no? En las pruebas que se hacía. Y luego tenemos a Simo. Este Simo ha sido creado por Honda, ya conocemos nosotros a Honda, que básicamente su relevancia dentro de la historia o dentro de todo el proceso evolutivo es que es el primer robot humanoide, el que tiene ya una forma más humana incluso del caballero mecánico que había sido diseñado por Da Vinci, pero que no fue ensamblado, sino solamente diseñado nada más, ¿no? Entonces, em, a ver, creo que alguien está ahí controlando la pantalla. A ver, vamos a ver un momento. A ver, ya, ahí está. Entonces, Asimo, y acá básicamente 20 años, 20, 24 años atrás, se crea este primer robot humanoide, pero justamente porque ya cada vez el tema de la roboética, de la biología, el avance de estas ciencias permitían y hacen posible cada vez más el que se creen humanos perdón, se creen robots o máquinas con apariencias cada vez más cercanas a las del el ser humano, como el caso de Sofía. ¿No? Y por supuesto tenemos a Curiosity que también, así como el anterior robot, había sido pues enviado a expediciones digamos, al exterior, ¿no? En este caso a Marte. Y por último tenemos a Sofía, ciudadana de Arabia Saudita, y pues esta es un claro ejemplo de la interacción, o mejor dicho, del robot con mayor sofisticación, con mayor autonomía, que utiliza inteligencia artificial,
que tiene una cantidad enorme de cámaras, de sensores en los ojos para poder identificar las microexpresiones de su interlocutor y por supuesto el impacto que genera Sofía, porque luego al siguiente año la Unión Europea se pronuncia y dice, señores, tenemos esta máquina que casi se parece a una persona. Dice ser una persona que tiene ciudadanía, que se expresa con emociones. ¿Le damos o no le damos personalidad electrónica? ¿Ustedes qué dicen? Y obviamente el mundo se divide entre quienes creen y dicen, no, 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 no hay forma, solamente es un experimento. Y entre los que como yo dicen, no, sí, en algún momento, o sea, con todo el avance que estamos teniendo en la tecnología y cada vez más rápido, va a ser necesario. Hagamos futurología jurídica y atrevámonos a legislar eso. Entonces, tesistas, universitarios, digamos, maestristas, doctorandos, se están, digamos, animando en investigar este tema, porque obviamente no está nada escrito. Libros como el que les recomiendo acá leer, El Derecho de los Robots, ¿no? De Mario Andrés Barrios, de Moisés Barrios, perdón, o este de la editorial Reus, también habla sobre derecho y robots, ahí se los voy a compartir al chat. Hablan básicamente, son los primeros libros que hablan justamente de la relación jurídica que existe o del principal problema jurídico que existe de la personalidad electrónica. Entonces, un debate enorme por ver, oye, o sea, que yo me voy a poder casar con un robot si es que le dan derechos, porque obviamente, al ser un sujeto de derecho, por ejemplo, digamos, ustedes dirán, yo me puedo casar con Sofía, pues si es una ciudadana saudí, pues lógico que sí. Entonces, Henry, también la podemos explotar laboralmente, pues seguro, ¿no? Entonces va a poder asumir sindicatos colectivos, perdón, sindicatos o tener derechos colectivos, digamos. Entonces, todas esas preguntas es la que deja la existencia de Sofía. Obviamente genera un debate enorme, jurídico. Y miren, ha pasado 8 años en el que hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial, no hay una legislación en el mundo que diga, créese la personalidad electrónica a las máquinas que tengan determinadas características y ta, ta, ta. No hay todavía. ¿Cuántos años pasarán? Yo creo que por lo menos para el 2050 probablemente estemos viendo, incluso creo que mucho, ¿ah? El desarrollo de robots con inteligencia artificial muchísimo más sofisticados de lo que actualmente vivimos. Para mi buena suerte, y espero que sí, en el 2050 todavía voy a estar con edad suficiente para ver estos cambios y espero que, digamos, ser de los que ha dado su granito de arena en la investigación en estos temas. ¿No? Entonces, ahora, los problemas que vivimos, que advertimos en el desarrollo de todo este conflicto robótico, por así decirlo, o del desarrollo tecnológico de la robótica, en primer lugar, lo que ya lo comentó hace un momento Víctor, la responsabilidad jurídica, una responsabilidad extracontractual o responsabilidad penal, si es que de alguna u otra manera estos robots ya con supuestamente conciencia cometen ilícitos penales. Ustedes dirán, pero oye, no te metas al derecho penal. De repente aquí habrá un penalista o me estará escuchando en redes sociales y finalmente este va a ser un video que va a quedar en redes sociales y lo que está en redes sociales casi nunca desaparece. Pero el derecho penal es personalísimo. O sea, ¿cómo le atribuyes dolo y culpa a una máquina? ¿No? Entonces, justamente para eso es que se generan este tipo de foros en el que se debate, ¿no? Habrá actualmente, de repente, un imposible jurídico de otorgarle responsabilidad penal a una máquina, a una inteligencia artificial, pero responsabilidad extracontractual, ¿ustedes qué dicen, no? Entonces, lo vamos a ver casualmente una clase para cada uno, una clase de responsabilidad civil extracontractual y una clase de derecho penal robótico, informático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre la responsabilidad que pueden o no incluir, ¿no? Que se está generando. Entonces, yo les invito para que estén en esas clases, son 3, 4 clases en adelante, para que puedan. Tenemos a dos ponentes muy, muy expertos en la materia. El tema de personalidad electrónica, lo que les decía hace un momento, que creo que es la madre para todo. Porque si le otorgas personalidad electrónica, el primer problema es, ya, ¿y cómo se va a definir la personalidad electrónica? Ustedes, ¿cómo definen al ser humano? ¿No? Ustedes ven que la Constitución dice
el Estado, perdón, la dignidad del ser humano es el fin supremo de la Constitución y el Estado. O anteriormente, ¿cómo se definía el hombre? Al ser humano es que si nace vivo y con forma de humano, es un ser humano, es una persona. Entonces, la primera pregunta es, ¿y qué va a definir y qué va a ser personalidad electrónica? ¿Va a ser aquel derecho que se le otorgue o sea, aquel derecho que se le otorgue a las máquinas con cierta capacidad interactiva o cognitiva o de decisiones automáticas, autónomas? ¿Qué contenido jurídico va a tener? Segundo, ¿qué derechos y qué responsabilidades se le tiene que atribuir a la inteligencia artificial o a los robots en este caso? ¿No? Entonces, ese es otro problema. Entonces, de lleno, de plano, un problema que definitivamente el derecho tiene un gran desafío acá. Lo que ya nos explicaba la otra Fátima es el hecho de la protección de datos, que gracias a Dios y enhorabuena, estamos legislando, pero no tanto como lo que ha sucedido hoy día, por ejemplo, aquí en el Perú, para los que nos están viendo desde el extranjero, es el hecho de que una entidad financiera, una entidad bancaria, ha sufrido el ataque informático y se ha perdido y se ha filtrado millones de datos de los usuarios. Entonces, imagínense, ¿no? Tenemos a la robótica, o por decirlo, a la robótica, a un robot que funciona con inteligencia artificial y con hardware de una computadora actual. Pero ustedes se imaginan que funcione con computación cuántica, eso ya va a sobrepasar la capacidad del ser humano. Entonces ya no va a haber seguridad jurídica, que tu clave de 20 dígitos y asteriscos, nada, olvídate. ¿No? La computación cuántica, que también se encuentra en desarrollo, investigación, es una forma en la que se realizan las tareas 100 veces más rápidas y mejor que una computadora tradicional, que una laptop. Esa es computación cuántica, ¿no? Y ahora, la regulación de la inteligencia artificial, que también los parlamentos del mundo están ahí debatiendo qué debe entenderse por inteligencia artificial. Regulamos la inteligencia artificial generativa, regulamos la nueva inteligencia artificial que no conocemos. ¿Qué hacemos? Y por supuesto, algo bastante importante es la seguridad, la ciberseguridad y sobre todo la ciberdefensa. La semana pasada nos preguntaban, uno de los presentes en clase nos decía, un país con bastante desarrollo tecnológico va a ser superior a otro y por lo tanto se va a generar una nueva brecha, una nueva diferenciación. Es que ya existe una nueva diferencia. O sea, existe una desigualdad en cuanto al nivel de tecnología que tiene Perú, por ejemplo, o que tiene Estados Unidos, o que tiene Rusia o que tienen los países que están desarrollando armamentos con inteligencia artificial. Ustedes se dicen, ustedes se preguntarán, pero hace rato nos dijiste que la inteligencia artificial, mejor dicho, la robótica tiene tres leyes de no hacer daño al ser humano, pero pues los temas éticos, bioéticos, es el hecho de no debe ser daño al ser humano, pero yo utilizo una máquina para hacer daño al ser humano y lo programo para tal. Entonces, cuestiones filosóficas, cuestiones éticas como decía, que ya en algún momento nos va a tocar tener que decidir. Entonces, es un tema bastante complejo, un tema que requiere de mucho análisis y sobre todo que requiere de que todos, los que hacemos derecho, los que estamos en esta profesión, nos pongamos de acuerdo y cuando nos toque o tengamos el poder de legislar, pues hagamos unas buenas normas, no solamente como el Parlamento que copia y pega lo que dice ChatGPT y lo presenta, ¿no? Les conté la experiencia vez pasada sobre el congresista que había publicado o que había propuesto, perdón, una ley enteramente copiada por o redactada por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una reflexión final, en un mundo donde los robots toman decisiones, la ley debe evolucionar para garantizar que la humanidad siga siendo el verdadero arquitecto de su futuro. Bastante importante el hecho de que no le tengamos miedo. La vez pasada les dije que no tengamos miedo al desarrollo de la inteligencia artificial. Por el contrario, aprovechemos estos espacios para capacitarnos, aprender, conocer sobre el tema y estemos ahí al nivel. La tecnología se desarrolla, listo. Yo me adapto a ello y sigo sobreviviendo. Teoría de las especies, ¿no? De la evolución de las especies. El más apto sobrevive. Entonces,
Vamos a convivir más adelante con robots, con máquinas que se van a parecer a nosotros, que van a tener los mismos derechos que nosotros probablemente, u otros derechos que nosotros no tengamos y ellos sí, porque son máquinas. No lo sabemos. Entonces tenemos que estar en esa capacidad de, si ellos ya toman decisiones, nosotros tenemos que también garantizar eso para seguir siendo nuestros propios arquitectos de nuestro futuro. Si no, imagínense, ¿no? Otros, es decir, las máquinas, decidirán por nosotros y eso es lo que no queremos. Entonces, eso sería básicamente la exposición de hoy. No quería hacerla tan larga. Por supuesto, si tienen preguntas, yo estoy encantado de poder absolverlas y conversar con ustedes sobre este tema. A ver, aquí veo el chat. Dice Diana, en el caso de la responsabilidad de aspectos problemáticos, perdón, ¿qué aspectos problemáticos deben analizarse para aterrizar en alguna regulación especial? Para empezar, el análisis de todos los elementos de la responsabilidad, del juicio valorativo de la responsabilidad. Em, Eso. Así como se está redefiniendo el concepto de derecho de autor, es decir, ¿qué es derecho de autor? Lo que conocemos como siempre, que una persona crea la idea, el derecho moral que tiene, el derecho patrimonial que tiene o ya es aquella creación que puede ser asistida por un algoritmo, que puede ser asistida por un robot, que puede ser asistida por inteligencia artificial, pero que simplemente es liderada por el ser humano. O es que ya es derecho entero y propiamente de una máquina, de una inteligencia artificial. Entonces, para empezar, la redefinición de lo que antes conocíamos como cuatro o cinco elementos para atribuir responsabilidad extracontractual. Ahora se tiene que redefinir eso, repensar. ¿Van a seguir siendo suficientes estos elementos? Existen dos responsables, el sujeto activo, el sujeto pasivo, o en todo caso, el culpable o, o la víctima. ¿Solamente son estos los responsables? Es decir, ¿solamente va a haber un responsable, dos responsables? ¿O en efecto se va a generar responsabilidad solidaria y también va a alcanzar aquel que programa por sus sesgos, a la máquina, perdón, al usuario que hizo mala manipulación de estos? O de repente que el producto fue defectuoso, por lo tanto le recaería a la empresa o a la entidad que certifica este tipo de tecnologías. Entonces ya hay pluralidad de sujetos involucrados en ello. Entonces, pero no se preocupen que eso lo vamos a ver, repito, con detalle en la clase de responsabilidad extracontractual de la inteligencia artificial aplicada. A ver, ¿se presentaría problemas en la competencia para demandar a empresas extranjeras? Mira, sobre temas procesales, eh, se está, digamos, para empezar, esto no tendría por qué representar un problema porque seguiría aplicándose el mismo foro como que se aplica ahora, derecho internacional privado de corresponder o derecho internacional público de corresponder, salvo que las normas procesales pues, cambien también. Entonces yo ahorita me atrevería poco a poder, digamos, precisar con un sí o con un no. Pero en principio no tendrían por qué, porque el proceso sigue siendo el mismo aquí y en la China. Obviamente las cosas protocolares cambian, ¿no? Pero el proceso no debería cambiar. Las normas sustantivas sí tienen que adaptarse al contexto, al problema como tal, pero la norma procesal ya sería como que para otro debate, digamos. Sí, te escuchamos, estimado colega. Delfín Pino. Henry, Mucho muy gusto. buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Te hago esta pregunta. Respecto a la personalidad jurídica o calidad de sujeto de derechos que podría atribuirse a las inteligencias artificiales o a los robots, encuentro dos posiciones que te planteo. La primera es que sí, podríamos reconocerles por, estableciéndolo a través de la ley, personalidad jurídica o ser sujetos de derechos tal cual hacemos asociaciones, que no existen, que no son humanas y sin embargo les reconocemos la capacidad de tener propiedad, la capacidad de tener responsabilidad penal, la capacidad de ser titulares de derechos.
Entonces, el darle a los robots o a las inteligencias artificiales esta calidad de sujetos de derecho es por un lado una decisión legislativa. Por otro lado, el ser sujeto de derecho parte por el tema de que solo los seres humanos tenemos libertad y es nuestra libertad la que en el supuesto del derecho le damos al Estado, digamos, las máximas libertades posibles, ¿no? Entonces tengo esos dos elementos que pongo a tu consideración para los robots y las inteligencias artificiales, y te rogaría si pudieras compartir por lo menos algún autor que trate el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, en realidad hay varios autores. eh, Solamente por citar uno acá, a Moisés Barrios Andrés, es profesor español. Tiene publicado no solamente el libro de Derecho de los Robots, sino también sobre la responsabilidad civil extracontractual de la inteligencia artificial. Hace un par de semanas ha publicado el Código de Derecho Digital, eh, una colección de bastantes artículos o de principales puntos que abordan sobre el tema. Es de los que más, digamos, ha tocado el tema. También tenemos a Carlos Rogel, ¿no? Que también aborda este tema, autor del libro Los robots y el derecho, de la editorial Reus. Aquí lo tengo. Y hay algunos más, ¿no? También el profesor Antonio Mozo Seoane, que abordan estos temas de la personalidad electrónica. Les voy a compartir en el chat, lo prometo, en cuanto terminemos, un librito pequeño que aborda bastante breve, digamos, bastante peculiar, didáctico el tema de la personalidad electrónica. Dice, es hacia la personalidad electrónica, ¿no? Ahí les voy a compartir en breves. Entonces, para responder, ¿no? De manera puntual. En efecto, la personalidad electrónica es un tema legislativo, pero lo que no queremos, al menos de la postura, de los que somos de la postura de legislar la personalidad electrónica, es que solamente sea una cuestión legislativa y ya. Como lo decías, haciendo parangón con las asociaciones o la persona jurídica, las empresas, que se les reconoce patrimonio, que se les reconoce responsabilidad penal y entre otras cosas. No solamente queremos que sea esto, porque la diferencia con esta nueva categoría jurídica, este nuevo sujeto de derecho que queremos crear, es que hablamos de una inteligencia que busca equiparar a todo lo que hace el cerebro humano. Por eso es que se hablaba en principio de una inteligencia artificial general, la AGI, o que llegásemos a la singularidad. ¿Ustedes se imaginan cuando realmente se logre ese nivel de tecnología? Entonces, ahí ya habremos logrado, o sea, discúlpeme la expresión, ya nos habremos ido al demonio y ya incluso nuestra libertad se podría incluso hasta cuestionar. Porque ¿qué nos hace humanos a nosotros? Nos hace humanos, en principio, tener dignidad, tener conciencia, ¿no? Tener libertad, tener libre albedrío, en pocas palabras. Pero los robots actualmente, 2024, como están, siguen siendo máquinas que dependen, o la inteligencia artificial sigue siendo un software que depende del entrenamiento humano, del desarrollo humano. Por lo tanto, ahora estos elementos, tanto la inteligencia artificial y robots que funcionan con inteligencia artificial generativa, como el caso de Sofía, todavía están, digamos, dentro de la cadena, por así decirlo, en un ejemplo que creo que no es el correcto, dentro de la cadena alimenticia, que nosotros estamos arriba, los robots seguirían, digamos, debajo de nosotros porque todavía nosotros estamos siendo predominantes respecto de ellos. Ahora, el atribuirle derechos y obligaciones, pues como todo lo que ha venido desarrollándose a lo largo de la humanidad en cuanto a historia de del derecho, pues hablaríamos de etapas. Primero, lo más lógico es atribuirle personalidad electrónica y el derecho patrimonial de que puedan tener patrimonio, porque necesitan responder a
todos los daños que de alguna u otra manera generen un vehículo autónomo que genere, digamos, un accidente, tiene que reparar los daños, ¿no? Indemnizar a la víctima o a las víctimas, pues si no tiene patrimonio no lo va a hacer. A una inteligencia artificial que genera, digamos, imágenes o cualquier contenido de tipo audiovisual, pues si le genera, digamos, algo que afecte el honor, la imagen, la reputación de a alguien, de algo, o se meta en algún problema legal, pues, ¿cómo le va a resarcir si no tiene patrimonio? Entonces, empezaríamos por un primer derecho, un primer contenido jurídico de que sería el derecho a tener patrimonio. Los demás derechos, como el tema de el trabajo, derechos colectivos, pues, por lo pronto estarían siguiendo en debate, porque estos derechos, o mejor dicho, la mayoría de los derechos están fundados en la dignidad del ser humano como tal, ¿no? En el hecho de tener conciencia como tal y en el hecho también, por supuesto, de tener el derecho laboral, el de no explotarse, de no explotar el ser humano porque tiene limitada su capacidad física e intelectual. Pero vamos, una máquina no tiene capacidad física, bueno. Digamos, si estamos hablando de una máquina que está construida con elementos bastante sensibles, por supuesto que va a tener límite y ya no quedará en responsabilidad de la máquina, pues no ser suficiente para poder realizar un trabajo, porque pues se puede dañar por sí solo, ¿no? Pero a nivel de desgaste físico, desgaste emocional, como sí tiene una persona trabajadora, no le ocurre a la máquina. ¿No? Entonces, ese es el tema. Y por cada derecho podríamos hablar, o sea, podríamos encontrarle un montón de cosas. Entonces, lo que la doctrina o autores como los que les mencioné, Andrés Barrios o Carlos Rogel, perdón, em, sostienen que como primera generación podríamos empezar reconociéndoles patrimonio, ¿no? Porque pues luego, de ahí podríamos incluso debatir, conversar y ver también cuándo avanza el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica, qué otros derechos más pueden aparecer, pueden crearse, porque finalmente no es números clausos, ¿no? Entonces, más o menos si por ahí va el tema. Y compromiso nuevamente, en breves les paso el libro sobre personalidad electrónica para que puedan leerlo y podamos conversar, ¿no? Yo les he dejado mi correo, les voy a volver a dejar mi correo. La verdad es que a mí me interesa mucho el tema y pues si ustedes comparten ese interés, esa pasión, pues podemos investigar también, ¿no? Entonces, si hay otra pregunta, de repente, u otro comentario, por supuesto, sintámonos libres. Listo. Me parece que no. Gracias a ti, estimado Delfín. Sí, en breves les voy a compartir en el chat. Sí, eso sería, me parece que todo. Yo nuevamente quiero extenderles nuestra gratitud, no solamente de mi parte, que estoy a cargo de la organización de todo el evento, sino también de todos los involucrados, ¿no? De todos los expositores, los colegas de Argentina, de México y por supuesto de acá de Perú, que pues nos han acompañado y nos van a seguir acompañando. El profesor Carlos Catalán, también que viene bueno, va a estar desde Brasil. Por supuesto, eh, con el mayor de los gustos estamos desarrollando esto y siempre tratando de colaborar, de sumar a la comunidad jurídica, ¿no? Sí, en efecto, el tema de la tributación de los robots también me parece que hay un artículo, lo voy a buscar y se los paso porque sí, es un tema de que ahora, por ejemplo, en Perú se ha legislado el tema de la tributación para los influencers, los creadores de contenido a través de redes sociales, la tributación o el cobrarle impuestos para plataformas de streaming. Ahora, un nuevo debate es el hecho de que se tenga que tributar a las inteligencias artificiales, ¿no? Eso básicamente. Muchas gracias.
Sí, estimado doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos enormemente su valiosa contribución en esta sesión. De verdad, su conocimiento y experiencia nos han dejado importantes reflexiones a todos. Eh, Muchas gracias y que tengan muy buenas noches todos.